En Tu Cuerpo Habla sabemos que tener una vida bien nutrida no solo va de alimentos, sino también de nutrir la mente y el alma. Por ello, en el último episodio de la tercera temporada, cerramos con broche de oro con un tema de suma importancia: desnutrición espiritual. ¿Sabías que las personas que son realmente plenas han cultivado un trabajo interno psicoterapéutico, así como una práctica espiritual profunda? Quédate en el episodio de hoy, donde Paola Abán nos platica qué es la espiritualidad y qué no, cómo cultivarla, cómo se ve la desnutrición espiritual, así como identificar malas prácticas. Te esperamos con muchos nuevos temas en nuestra próxima cuarta temporada. Por ahora nos tomamos unas semanas de merecidas vacaciones, pero te dejamos con 66 valiosos episodios. Puedes ponerte al corriente, volver a escuchar tu favorito, escribirnos tu experiencia o tu opinión y compartírselo a quien creas que le beneficiaría. Gracias por acompañarnos en esta tercera temporada y primera en YouTube, por permitirnos acompañarte en el carro mientras descansas, mientras arreglas tu casa, trabajas, etc. No olvides suscribirte y por lo pronto te dejo con el episodio de hoy. Tu cuerpo habla porque él cuenta la historia y merece ser escuchado. Aquí podrás comenzar a mejorar tu relación con él y con la comida a través de herramientas e historias. Yo soy Laura Y yo soy Carla y hemos creado este espacio para hacer colectiva la experiencia y conectar. Bienvenidos a un episodio más de Tu Cuerpo Habla. Hoy estoy muy emocionada porque viene una invitada que admiro muchísimo y les voy a platicar que la admiro porque siento como resonancia con personas que unen teorías, ¿no? Y que no separan, sino que unifican y que empiezan a cuestionar los sistemas que existen allá afuera, pero siempre con este toque de desde el amor y la amabilidad, que no deja de ser, no deja de cuestionar, pero al final como desde un lugar más amable. Entonces, eso me gusta muchísimo de ella. También me gusta que habla de la espiritualidad con los pies en la tierra y creo que en otros episodios les he platicado que el año pasado o hace 2 años para mí fue un salto grande de enfoque, bueno, de trabajo más bien espiritual. Entonces, obviamente tenía que haber un tema así en el podcast para hablar de desnutrición espiritual y bueno, no pudimos tener mejor invitada que la que nos acompaña el día de hoy, ¿verdad, Lau? Ay, sí, la verdad es que yo también estoy súper emocionada. Yo conocí a nuestra invitada gracias a Carla, que un día me dijo, no, es que te va a encantar, porque Carla y yo amamos escuchar podcasts de espiritualidad y de psicología. Y bueno, justamente encontramos a la persona que lo une y como dice Carla, desde un lugar amable, bondadoso y muy respetuoso, muy respetuoso desde mi punto de vista. Entonces, no sé, también súper emocionada, pero si quieres presentarla, Carla. Y bueno, pues sí, el día de hoy nos acompaña Paola Abán, que es psicoterapeuta con un enfoque espiritual y es especializada en tratamientos por vías naturales. Ya más adelante nos va a contar un poquito más sobre sus cursos, por ahí trabaja con el cacao, lo cual me parece increíble. Pero bueno, gracias Paola por estar aquí hoy en Tu Cuerpo Habla. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación y por presentarme así. Y sí, creo que es el momento de integrar, no de dividir. Exactamente. Ujú. Y no sé si quisieras agregar algo más para que sepan cuál es tu enfoque o cómo trabajas, un poquito más de de cómo es tu terapia psicoterapéutica. Bueno, el método principal con el que yo trabajo es un estilo de psicoterapia no violenta, que es muy poco conocido, se llama Hakomi. Lo que es más conocido es que es de las ramas de la psicoterapia corporal. ¿Ya? Pero justamente me llamó la atención porque el creador de este enfoque había sido un buscador espiritual muy serio, Ron Kurtz, y él estuvo en Esalen y en estas escuelas que son toda una leyenda en Estados Unidos para los psicoterapeutas, ahí con grandes figuras, por ejemplo, quien había creado la Gestalt, o con Alexander Lowen, que trabaja con bioenergética, que trabajaba con la bioenergética. Y a él todo le hacía mucho sentido, excepto la violencia. Entonces decía como, sí, está muy bien descargar y está muy bien reconocer los sentimientos difíciles que tenemos a lo mejor de la infancia, pero él teniendo un
un camino budista, ¿por qué voy a tener que darle raquetazos figurativamente a mi mamá? O sea, no me hace ningún sentido. Y entonces creó un método psicoterapéutico sin violencia, que es Hakomi, que es de lo más respetuoso que yo me he encontrado en el camino, y que además él era un gran visionario, porque ahora tenemos este término de estar informados o informadas en trauma. Antes no existía, pero su enfoque ha sido súper informado en trauma, súper respetuoso a este aspecto. Entonces, en otras palabras, hago psicoterapia no violenta, pero mi camino personal desde hace más de 20 años me ha llevado a una búsqueda espiritual muy práctica y muy seria, hasta descubrir que todas las personas que realmente son plenas realmente han cultivado ambas partes, tanto un trabajo interno psicoterapéutico como una práctica espiritual profunda. Entonces es como si esto fuera una receta para el crecimiento, para la plenitud, y así lo integro yo en mi propio camino y en lo que comparto con mis clientes, pacientes, alumnos, etcétera, ¿no? Y bueno, dentro de eso, perdón, claro, me ha gustado buscar estas herramientas y estas, ¿por qué no llamarles así, medicinas que nos ha dado la naturaleza? Pues que es súper generosa la Madre Tierra, y tiene remedios y tiene ayudas para todo lo que se nos puede ocurrir, y ustedes lo deben saber muy bien, que empiezan desde lo más básico, como es el alimento. O sea, el alimento puede producirte una mala condición emocional o puede curarte de ella. Lo mismo así con la respiración, el movimiento, el agua que tomamos, la luz del sol. Y por supuesto, hay dentro de la naturaleza plantas, remedios, incluso animales que sirven a la curación de las personas. Y esto es tu proyecto de Pachamamita, ¿no? Me encanta ese nombre aparte. Sí, o sea, está un proyecto que es Terapia para Llevar, donde estamos como mucho más en enfoque hacia la psicoterapia, y Pachamamita es este otro proyecto en el que yo digo como que salgo del closet chamánico, ¿no? Porque, bueno, ahora estamos en momentos mucho más favorables, pero antes, pues, esta cuestión de todo lo chamánico, de las tradiciones ancestrales, se veía como algo más como supersticioso, brujeril, sin fundamento teórico, que no es para nada así cuando está bien hecho y bien estudiado y bien transmitido. Pero bueno, no siempre ha sido visto, sobre todo por los ojos de la academia, como un camino válido. Entonces, bueno, para mí son como dos brazos, o sea, como que uno sin el otro no está completo. Tenemos un episodio que no somos enfoque dieta, pero tampoco antidieta. Y algo de lo que he notado en el enfoque antidieta es que como que no se integra que hay plantas medicinales, o sea, que hay alimentos que sí pueden ser medicinales. Y creo que olvidamos esto que, como tú dices, la Madre Tierra nos provee y que sí puede ser curativo. Me encanta. En ese sentido, igual yo ni pro dieta ni antidieta. En la tradición chamánica hay procesos a los que de hecho se les llama dieta. El tema y la enorme diferencia es que su propósito para nada y nunca ha sido bajar de peso, y mucho menos cumplir con un estándar hegemónico de belleza. O sea, no es para que seas flaca, no es para que seas flaco. Es porque, claro, sí hay alimentos, y esto está muy estudiado por tradiciones súper antiguas, por ejemplo, como la Ayurveda, que es la mamá de todas las tradiciones alimentarias, pues que nos dan ciertas cualidades y características, y no todas son las más adecuadas para entrar en estados meditativos o de cierta percepción. Entonces, el propósito de hacer una dieta, por ejemplo, como se hace en la selva, es totalmente otro y no tiene absolutamente nada que ver con bajar de peso. También hay tradiciones como el camino norteamericano, en el que se hacen ayunos, por ejemplo, en las búsquedas de visión o en las danzas del sol. Nada que ver con bajar de peso. Tiene que ver
con cosas mucho más profundas, como desde la depuración, pero sobre todo el hacer conciencia de todo lo que la Madre Tierra nos da y poder apreciarlo de una manera muy vívida. Entonces es totalmente distinto, ¿no? Sí, sí, también creo que no, nunca lo he compartido aquí, pero en temas de ayuno, dependiendo de cómo lo uses, pero siempre digo que si es por un lado espiritual, es súper válido, ¿no? Y cuando lo haces desde otro lugar, que es más desde el miedo, odio, control, bueno, ahí la cosa cambia, pero justo por eso conectamos mucho contigo, Paula, porque queremos integrar, ¿no? En lugar de como, no, esto ya no, no hay cosas en las que sí son importantes rescatar. Claro, como psicoterapeuta te diría que el tema del ayuno, claro que puede ser un detonador de trastornos de alimentación. O sea, esto es una verdad. Y que Exacto. también, pues la mente tiene sus estrategias y también puede utilizar o engañarnos, ¿no? Haciéndonos pensar que esto es una práctica muy espiritual, pero a la vez estoy reforzando un mecanismo de maltrato hacia mí misma y hacia mi cuerpo y de limitación. Es delicado, o sea, no creo que es un tema en el cual se pueda generalizar. Exacto. Habría que ver persona por persona la motivación, etcétera, porque también es una realidad que el ayuno no prescrito en situaciones adecuadas también puede traer problemas al metabolismo, en fin. Y por otro lado, puede ser súper sano para curar ciertas enfermedades. Entonces, yo diría que no podemos generalizar, pero que las motivaciones, pues eso, jamás tendrían que ser bajar de peso por cumplir con una determinada apariencia, básicamente. Exactamente. Ujú. Sí, Ok. justamente ayer estábamos grabando, no me quiero desviar ya mucho, pero estábamos grabando un episodio hablando de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y ahorita que decías eso, Pau, ¿cómo puede llegar a ser muy delgado y muy sutil el mensaje? Cubrirse con lo estoy haciendo desde un punto espiritual o por salud o por mi metabolismo, cuando al final podríamos estar reforzando otras conductas. Es delicado en ese sentido, así nada más les cuento muy brevemente. Hace algunos años yo organicé un entrenamiento para coaches en hábitos saludables y tal, y fue algo que a la larga detuve porque era un imán para personas con trastornos alimenticios, Wow. un verdadero imán. Entonces hubo como que regenerar toda esa propuesta, pero este es un movimiento muy reciente, a mí me parece, en el que nos estamos dando cuenta y rompiendo décadas de condicionamiento, principalmente las mujeres, que esto es muy importante, a quienes se nos ha impuesto la necesidad de tener todas, que es totalmente ilógico, una misma talla. Ujú. Pero sí, es delicado y habría como que revisar, para eso yo justo ahí entro, en la necesidad de promover una práctica espiritual y muy específicamente de mindfulness o de autoatención, de conciencia plena, porque cuando soy plenamente consciente, justo estoy clara en cuáles son mis motivos para hacer tal o cual. Ujú, Exactamente. Y yo creo que esto nos puede ir adentrando al tema de qué es la espiritualidad, porque ya empezabas a decir, ¿no? Hay personas que empiezan a hacer cosas que podrían llamarse en nombre de la espiritual, pero al final puede ser violento para uno mismo. Entonces, ujú, ¿qué es la espiritualidad y qué no es o cómo la podemos confundir? ujú. Me parece una pregunta gigante, ¿no? ¿Qué es la espiritualidad? Pero la definición que daría yo es muy sencilla, o como lo vivo yo, es como la real y práctica sensación de que hay algo, yo le llamo la inteligencia, pero algunas otras personas le llaman Dios, otros le llaman el universo, otros le llaman Cristo, en fin, pero hay algo, alguien, si tú quieres, pero sobre todo algo que es superior a mí como una conciencia individual y que ese algo nos conecta a todos los seres. Y entonces puede tomar muchas formas y
hasta donde sabemos, los humanos, desde que estamos en la Tierra, hemos tenido este anhelo de conocer y de sentir algo que es mayor, de entenderlo. Y claro que hay tradiciones que han sido muy profundas en su estudio y han generado prácticas, tecnologías, textos sagrados, escuelas, linajes, que tienen el propósito de, con sus formas particulares, transmitir este amor y este contacto con esto que es más grande. ¿Has sentido esto? Totalmente. Sí, Okay. totalmente. Sí. Sí, totalmente. Y justo ahorita que ponías estos ejemplos, Pau, entonces digamos que todos, bueno, desde mi punto de vista, yo digo que todos somos seres espirituales, solo que cada quien se identifica con un nombre diferente, ¿no? Y aquí nuestra duda sería, entonces, ¿religión es igual a espiritualidad? No, es una de las cosas con las que más comúnmente se confunde, ¿no? Entonces, religión ya es toda una creación humana a través de la cual originalmente se ha buscado transmitir la espiritualidad. Por supuesto que somos humanas y humanos y parte de lo que ha pasado, no siempre, pero sí grandemente, es que la espiritualidad también ha sido usada para ganar poder y muchas veces poder económico, y entonces ahí ya todo como que se empieza a desvirtuar, como para ganar poder moral o de nuevo financiero sobre alguien. No es lo mismo. Hay personas religiosas que pueden ser muy espirituales. Mi abuela, yo diría que es un ejemplo de eso. Mi abuela es totalmente católica y es una mujer de mucha devoción, muy coherente, diría yo, es una persona que realmente ejerce la caridad, que es generosa, que, vamos, en muchos sentidos es amable, compasiva, en fin, y es católica. Y también sabemos que hay, para poner un ejemplo muy gráfico, también sacerdotes que han cometido abuso, que no tienen nada que ver con los preceptos que se comparten en una religión. Y asimismo, hay personas que no practicamos o no nos decimos pertenecientes a una cierta congregación religiosa y que a lo mejor estamos ejerciendo una vida espiritual muy intensa y muy profunda. Entonces, es independiente. Se ha confundido, pero no es lo mismo. La espiritualidad no es ni religión, no tiene nada que ver con los atuendos, las apariencias, ni el blanco en la ropa, ni las plumas. O sea, estos son preferencias y formas. Para resumirlo, a mí hay un filósofo que me gusta muchísimo, se llama Ken Wilber, y él se ha dedicado a extraer lo que llama el sistema operativo de la espiritualidad. Como decir, a ver, si le quitamos las formas, los nombres, los conceptos, los trajes, ¿qué queda? ¿No? Y los principios que quedan son muy similares en todas las corrientes religiosas y espirituales bien practicadas, que es, pues lo sabemos, la generosidad, la compasión, el sentimiento de unidad y de saber que pertenecemos a lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, es independiente, religión y espiritualidad. Cuando estábamos platicando para hacer este podcast, decíamos, hay personas que con esto de la New Age, como que piensan que espiritualidad es cargar cuarzos o algo así, entonces como que sí se puede confundir mucho lo que es espiritualidad, ¿no? Totalmente. ¿Qué definimos como New Age o nueva era que mencionas tú? Hubo un momento a partir ahí como de los 60, 70, 80 en que empezaron a llegar las tradiciones orientales a Occidente, el taoísmo, el budismo, en fin, todo el yoga. Y entonces acá en Occidente se hizo algo que somos medio especialistas en hacer, que es tomar un poquito de aquí, un poquito de allá y hacer así como un smoothie de una cosita y una. Y entonces acaba siendo quién sabe qué. Y pierde profundidad y pierde sentido, pero pues yo diría afortunada y desafortunadamente tenemos mucho acceso a esto. Desafortunadamente porque puede causar mucha pérdida de tiempo y confusión sin traer verdaderos resultados, pero afortunadamente porque muchas veces es la puerta de entrada de algunas personas
a un camino más verdadero y más profundo. Entonces a lo mejor llegas a un curso de ángeles con tarot, con chamanismo, con taoísmo, chikung, yoga y cuencos, pero luego te das cuenta de que vas buscando y luego te encuentras a un maestro o a una maestra más verdadera, en fin. Entonces, yo diría que tiene sus dos caras. ¿Cómo crees que se ve la desnutrición espiritual? Ok. A ver, lo voy a explicar así. Dicen los abuelos mayas que todos los seres humanos tenemos un nahual. ¿A qué se refiere con eso? Es como una especie de alma gemela que es tu contraparte espiritual. Es tu espíritu, por decirlo de alguna manera. Y que si tú no lo alimentas, entonces ahí es donde viene la enfermedad, la depresión, la falta de sentido, todo el sufrimiento y la infelicidad, ¿ya? Entonces, la desnutrición espiritual sería justamente no darle alimento a esta parte de ti que le da propósito a tu vida, que te hace sentir conectada. Yo creo que para cada quien es distinto. Cada quien sabe qué es lo que hace que su alma cante, qué es lo que hace que su alma se sienta en su lugar, amada, radiante. Yo, por ejemplo, sí es muy, o sea, va más allá de solo una práctica o de algo etéreo. Es muy sensorial. Si yo no huelo copal, si yo no me siento frente al fuego, porque esa es mi tradición, si yo cada tanto, esto es mío, ¿no? No como un poquito de medicina o me hago un cacao, si yo no escucho cierto tipo de música, es como que me empiezo a marchitar, ¿ya? De verdad. Y entonces ya estoy como muy apurada y muy en el automático. Cada quien sabe. A lo mejor para ti es tu práctica de yoga. A lo mejor para otros es ir a la iglesia a misa los domingos. Pero cuando no cultivamos eso, la vida empieza a perder sentido y eso es lo que yo diría que es la desnutrición espiritual, que además nos puede llevar a tratar de satisfacer este hueco con otras cosas que no son la necesidad real. Entonces, como más, entonces a lo mejor quiero beber o fumar o comprar o ver demasiada televisión o ya se puede ir a algo mucho más profundo, como una adicción a sustancias o a drogas, que está confirmadísimo que las adicciones a drogas fuertes son una búsqueda espiritual, pero mal encaminada. Al final estamos buscando, o sea, ahorita que decías de llenar este hueco, es como buscar esta sensación de placer, de conexión con algo, me lo imagino como un shot de adrenalina que podrían estar buscando y que tal vez una persona que no está consciente de esta parte espiritual lo busca en cigarro, alcohol y a veces comida, a veces ejercicio, ¿no? También puede llegar a ser un poco nocivo, pero entonces digamos que es como, podríamos llegar a tener esta búsqueda de algo muy impulsivo o a través de enfermedades o de síntomas, que es como que el espíritu nos está diciendo, aliméntame, por favor. Sí, de alguna manera. Los budistas dicen que nos alimentamos por varias puertas, por lo tanto hay varios tipos de hambre. Como que ahorita tenemos el concepto de que, bueno, hambre como un alimento por la boca, pero se habla de distintos tipos de hambre, por ejemplo, del hambre de los ojos. Es como cuando tú ves lo típico, ¿por qué la gente sube fotos de su comida en el Instagram o en Pinterest? Porque hay un sentimiento de satisfacción al cocinar algo bello, al comer algo bello y al compartir algo bello y creativo, o sea, algo se satisface. Bueno, lo mismo sucede con el olfato, tenemos hambre de olores, tenemos hambre de sensaciones y claro, también tenemos hambre de ciertas emociones. Entonces, pues justo en la medida que no nos llenemos de no solo de placer, sino de cosas en general que nos hagan bien, pues claro, vamos a querer a veces solucionarlo por otras vías que no necesariamente van a servir porque justo es que no están satisfaciendo el hambre de la cual provienen.
Me gustó esto que mencionas de que no solo es algo etéreo, sino que también es algo físico, ¿no? Y que esto me gusta porque va mucho con tu frase que dices de espiritualidad con los pies en la tierra, de hay cosas tangibles que también te nutren de forma espiritual, como los olores, algunas rituales, y esto también me gusta porque realmente creo que si me lo pienso, como que me voy un poco más a lo etéreo. Y yo lo que me he dado cuenta que entre más he nutrido mi espiritualidad, también lo que noto es más confianza, como que sientes que algo te acoge y que tienes esa paz de que no te sientes solo, ya no hay ese sentimiento de soledad. No sé si coincidas con esta forma que he experimentado. Totalmente, o sea, yo de pronto digo que la verdadera fuerza no está en pensar que todo te va a ir bien y ahí caes como por cosas que son medio engañosas, como el taller de la ley de la atracción, que no exista, claro que la ley de la atracción opera en el universo, pero hay muchas cosas más muy complejas que también operan en el universo, como el karma, por ejemplo, como las fuerzas sistémicas de tu familia, como muchas cosas que se pueden superar y trabajar, es cierto, pero a lo que voy es eh, que la fuerza no está solo en voy a crear exactamente y con detalle el coche, la casa, la pareja que quiero. Sí, ojalá, y hay que poner esfuerzo ahí, pero la verdadera resiliencia es saber que venga lo que venga en la vida, porque hay cosas que yo no puedo controlar, siempre estoy a salvo y siempre hay una fuerza mayor que yo que me sostiene y que me va a sacar adelante. Para mí esto es la verdadera fe, es que pase lo que pase, esa inteligencia está conmigo, con mi familia, con mis amados, con todos los seres. Y para mí eso es la verdadera fuerza y la verdadera rendición. Decía un taita, un hombre que da medicina de la selva que yo conocí hace unos años, decía, mira, cuando caminas en espíritu, cuando te va bien, te va muy bien. Y cuando te va mal, te va muy bien. ¿Qué es como eso? Sí. Es como no importa porque estás caminando en espíritu. Me acordé escuchando en un podcast que decía, o sea, justo lo explicaba esta parte, una persona que decía, es como esta imagen que dicen el universo te avienta de un acantilado, ¿no? O sea, cuando pasa algo que tú sientes que ya se acabó, entonces es como que así, bueno, en mi caso el universo con quien yo me identifico, pero del otro lado también está la mano, o sea, a mitad del acantilado está la mano cachándote, llámale como quieras, pero este ser superior que al final igual y sí se siente como una caída, pero tienes que tener la confianza de que va a estar ahí y como decía Pau, ¿no? Vas a salir adelante. Sí, 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 Mm. así veo yo. Esa sería para mí la fuerza espiritual, ¿no? Mm. Ujú. Y con esto también la desnutrición espiritual se podría ver con como esta sentimiento de total miedo, ¿no? Que al final es normal que tengamos miedo, pero quizás sea una constante. Claro, puede ser claro, el miedo es una experiencia humana y a veces Mm. está, pero también pues necesitamos una sensación relativa, ¿no? De estar a salvo. También se ve como una desconexión, como demasiado interés en las cosas de afuera. Una desconexión espiritual está pasando cuando pasas horas scrolleando una pantalla y estás buscando ahí, cuando te vuelves, a ver, de nuevo, es que no es una crítica, pero cuando crees que el bienestar viene como de hacer docenas de cirugías a tu cuerpo porque estás buscando una sensación de satisfacción en la apariencia. En fin, el hambre espiritual se ve también o se distingue porque le estás dando demasiado peso a lo que no lo tiene verdaderamente. Mm. Porque todo cambia, todo envejece, todo se va. Y entonces no notar eso es estar en una verdadera hambre y desconexión espiritual. Entonces tiene muchas formas en las que se manifiesta, ¿no? Veo nuestra práctica de nutrición como una forma de acercarte, porque creo que no es difícil practicar la espiritualidad
o prácticamente imposible si no te habitas primero a ti. Claro, como habitarte a ti, lo que yo entiendo es como poder sentir tu cuerpo y poder estar presente para todas las emociones que vengan. Ujú. Sí, Y incluyendo lo en- que sea incómodo, ¿no? Ujú, exactamente. Sí, sí, pues por ahí va. Sí, y que al final es algo, o sea, es voltear un poco la mirada, ¿no? Es dejar de ver los factores externos o buscar llenar esa hambre por factores externos y más bien ahorita escuchando a Carla, el que dice habitarte, es un poco como también desde lo que tengo yo y ver lo que soy y ver lo que hay dentro de mí. Mm. Y entonces, Claro. con todo esto que hemos formado, ¿no? Y que hemos mencionado, ¿cómo se podría, o sea, cómo alguien que diga, me identifico, siento que tengo desnutrición espiritual o que tengo hambre espiritual, cómo podría empezar a nutrirla? Ya. Yo creo que lo primero que surge, y es una bendición, es un anhelo. O sea, esa misma hambre trae adentro de sí un regalo, que es como quiero buscar, quiero entender, quiero sentir. Y entonces eso es lo que nos empieza a mover. Mi propia búsqueda, y creo que la de muchísimas personas, no empezó por sentir que somos seres iluminados o siquiera que merecen la iluminación, sino todo lo contrario, o sea, como nos reconocemos como seres sufrientes y es como, tengo que hacer algo, lo que sea, que cambie esta manera en la que me estoy sintiendo, por favor. Y entonces de ahí lo único que sigue es dar un paso. Por eso decía yo, bueno, pues si te tocó un maestro ahí medio New Age, pues ni modo, ya distinguirás, pero algo bueno podrás ahí también tomar. Y la idea es eso, es como tomar, aprender, moverse. De verdad vivimos en un tiempo súper privilegiado en ese sentido, en el que hay una escuela de yoga o 3 o 10 en cada colonia, en donde hay un montón de circulitos de meditación, de cacao, hay un temazcal aquí y otro allá. O sea, la cosa es buscar como tú con qué resuenas. Mm. Y a mi parecer también creo que somos muy privilegiados en el sentido de que ya no estamos bajo un dogma judeocristiano tan fuerte en el sentido de que ya no es terriblemente visto que tú no seas una persona católica en México, por ejemplo. No, hay montones de opciones. Entonces, pues es buscar, probar, que sería una primera etapa, y luego sí creo que tiene que llegar un momento donde lo que te va a enriquecer es un compromiso, porque hay mucha gente, también esto es importante, que se queda años o para siempre picando aquí y allá. Y bueno, no es que está mal, pero no da profundidad, es un poco como con las relaciones, ¿sabes? Pues tú puedes salir con muchísima gente, pero si no profundizas con alguna persona, hay un planeta de cosas hermosas y difíciles también que te vas a Ujú. perder, pero que profundizan la experiencia del amor. Bueno, así con la espiritualidad. O sea, llega un punto donde es súper deseable que en algún momento tú digas, bueno, durante todo un año solo voy a practicar meditación zen y voy a escuchar a este maestro o lo que tú quieras, ¿no? Y eso es solo como realmente darle acción, o sea, caminar ese anhelo, creo yo. Sí. Me gusta esto de, podríamos resumirlo, primero honrar ese deseo, tomar acción y a lo mejor esa acción no te va a llevar inmediatamente a lo que conecte contigo, entonces probar y una vez que pruebas, tener compromiso, que es lo que te va a llevar a profundizar. Y perseverar, o sea, vivimos en una época en la que todo lo queremos muy inmediato. Eh, Ujú, pues ya sí. hemos escuchado, o sea, montones de historias de personas que se sentaron 13, 15, 20 años en un mismo cojín de meditación, en un mismo templo, y boom, de pronto un día llegó. Y,
y fue el resultado acumulativo de eso, sí, también fue un poquito de gracia divina, o sea, es un poco, es misterioso. Esa es la realidad, es que es misterioso. Yo tenía un maestro que decía, mira, con la gracia divina, con todo lo que tiene que ver con esta inteligencia superior, tu tarea es poner la mesa. Poner la mesa y a veces viene a comer y a veces no. Pero tú tienes que tener la mesa puesta porque si viene y tú no estás y la mesa no está puesta, entonces eso es una metáfora para, pues tú tienes que hacer tu práctica de yoga o tú tienes que sentarte a meditar o tú, lo que sea tu disciplina, pues tú tienes que hacerlo y unos días se sentirá maravilloso y extasiante y otros días no. No. Sí. Sí. Sí, me recordé cuando empecé a practicar meditación. Al principio ni podía estar derecha, o sea, me dolía la espalda de tan solo sentarme. Y Ujú. lo seguía haciendo, lo seguía haciendo, lo seguía haciendo. Y hubo un día en que sentí tanto amor, no puedo explicar, o sea, la sensación de que viví y fue como, ni lo esperaba, ni lo pensaba, simplemente un día se dio. Y como tú dices, eso no significa que todas las veces que medito es una experiencia así de amor. A veces no se siente así, pero sigue siendo ese momento de nutrir esta parte mía. Al menos para mí ha sido en este momento la forma que me hace sentido, ¿no? Claro, y darle importancia, o sea, como darle tiempo, no considerar que, pues que solo lo que nos produce dinero o cosas prácticas es lo que necesitamos en la vida. Es importantísimo darle un tiempo al entretenimiento, a cultivar nuestras relaciones y, por supuesto, a tener una práctica espiritual. Mm, me encanta. Y yo nada más quería complementar que es algo que se nutre todos los días, que creo que muchas veces también podríamos estarnos confundiendo con mensajes, o sea, que no sé, a veces que veo en cursos, casi te dicen en un fin de semana vuélvete espiritual y ya. Y como que al final creo que es muy importante lo que decías ahorita, Pau, la perseverancia, la constancia y que es un trabajo de todos los días. Mm, Claro, y está bonito, o sea, ir a un retiro y a lo mejor, pues, estar en medio de la naturaleza en condiciones muy específicas que hacen que sea muy fácil sentir ciertas cosas, un estado de paz o de gracia o de conexión con nosotros. Y también, pues, por ahí he escuchado que dicen la meditación y tu práctica espiritual es eso que te va a ayudar y a sostener en los momentos en los que no puedas hacerla, ¿no? Entonces o sea, está súper bonito y de hecho hay que agradecer y procurar estos espacios donde sí puedes. Y luego, pues, recordar que pues está todo el resto de la vida para practicar lo aprendido. me gusta. Exactamente. Decía una chica que escuchaba, al final la meditación te tiene, bueno, en el caso de la meditación o cualquier, pónganle la práctica que ustedes realicen, te tiene que ayudar en el momento en el que estás en crisis en la vida, digamos, práctica, ¿no? Realmente ese también sería uno de los fines. Sí, yo ahí específicamente recomendaría altamente todas las prácticas que promueven la atención plena. Ahora, pues, mindfulness se le llama, pero esto ha estado ahí desde los budistas, lo saben hace milenios. Todas estas prácticas, ¿a qué me refiero con esto? Que nos ayudan a colocarnos como un testigo de nuestra propia experiencia y hacer un poquito de distancia. O sea, esto quiere decir como que observo cómo estoy hablando, cómo se siente mi cuerpo, qué estoy haciendo, porque esto es lo que nos permite tener libertad en algún momento de nuestros propios hábitos e impulsos. Porque dentro de nosotros, yo por ejemplo ahora lo veo mucho con mi hija, le acaba de empezar la etapa del berrinche, o sea, va a entrar a los 2 años. Y entonces como que le empiezan a llegar todas estas emociones y mi automático, porque yo crecí en una familia así, es pensar que eso no debe ser así, que ella no debe gritar, no debe llorar, pues porque así se creía antes. Esta capacidad de hacer un paso atrás y decir, a ver, ¿de dónde vienen estos pensamientos? ¿O qué quiero yo en verdad para mi hija?
ahora yo siento que estoy recibiendo los frutos de años de sentarme en un cojín. Y me da mucha compasión por las mamás que no lo hayan hecho, porque de veras yo descubro que es algo fisiológico. Los bebés tienen una manera de gritar y de hacer sonidos y de entrar en un desborde emocional que si tú no tienes esta capacidad, te vas a perder con ellos y tus emociones también se van a desbordar espantosamente. Entonces, bueno, nunca es tarde para empezar, ¿no? Pero todas estas prácticas que nos ayudan como a observar y no creernos totalmente todos nuestros pensamientos y todos nuestros impulsos y no actuarlos. O sea, una cosa es como lo acepto y sé que estoy aquí, sé que estoy sufriendo, pero otra cosa es que lo voy a actuar. Son maravillosas. O sea, eso es algo que sí yo le recomendaría 100% a todos los seres humanos, de plano. Me encanta. ¿Y qué podría ser entonces una mala práctica de espiritualidad? Que bueno, ya a lo mejor ya lo empezamos a mencionar, pero tal vez para quien no le ha quedado muy claro. Pues esta respuesta podría ir para todos lados, pero una mala práctica, por ejemplo, me viene a decir que es algo en lo que yo utilizo poder sobre otros u otros utilizan poder sobre mí para conseguir cualquier cosa que sea de beneficio, por ejemplo, para el maestro, el que facilita y tal, ¿no? O sea, venimos de una época en que se dio mucho que los maestros pues utilizaban su energía sexual y un cierto atractivo para tener más alumnas o más alumnos, y esto sería una pésima práctica espiritual. O sea, de hecho no es una práctica espiritual, ¿no? O sea, es un abuso de poder disfrazado de espiritualidad, porque hay muchísima proyección. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, porque claro que cuando alguien nos transmite conocimiento valioso, nuestra mente empieza a tener ideas sobre esa persona, que esa persona es superior o que le debo esta experiencia a esa persona, y no, pues solamente son facilitadores o facilitadoras. Y eso nos pone en desventaja. Cuando la persona que está en ventaja usa ese poder para su beneficio, pues han pasado cosas nada positivas que ya hemos escuchado bastante en los últimos años, afortunadamente. Porque esto ya está parando, ¿no? Y ya está cambiando. Pero eso, por ejemplo, sería una mala práctica espiritual. ¿Te sirve esa respuesta? Sí. Y a mí no. Ay, sí. Okay. No, pero me quedé con la duda porque o sea, lo veo, que siento que esto es como de manera del maestro, pero de manera individual, como yo buscando en esta búsqueda de la espiritualidad, ¿cómo me podría estar dando cuenta de que estoy yéndome chueco? Ok, hay mil maneras, como todo. Pero yo creo que una de las más comunes es algo que han llamado el bypassing espiritual. Quizás han escuchado este término. Viene del inglés y lo que significa bypass es como saltarse o atravesarse algo sin caminarlo o sin transitarlo. ¿Qué quiere decir esto? Sí es cierto que la práctica espiritual puede, como decíamos hace rato, traer sentimientos de amor, puede abrir el corazón, puede hacerte sentir en paz, puede ayudarte a regular tus emociones. Sí, esto es cierto. Pero también muchas veces la espiritualidad se utiliza como una estrategia, uno, para no sentir lo que es incómodo. ¿Cómo sería esto? A ver, a mí me pasa en consulta. Llega gente, voy a hablar de algo muy reciente que me está pasando, ¿no? Llega alguien y me cuenta una historia en la que un ser muy amado murió y hubo una ruptura de una relación y ha habido un montón de temas que son difíciles y que implican pérdida, dolor y mucha tristeza. Y entonces me dice, me gustaría que me dieras una microdosis y que me recetes unas plantas, pues porque no me siento la misma persona. Y es como, pues claro que no vas a ser la misma persona porque antes esa persona tenía este ser querido en su vida, estaba casada, o sea, no eres la misma.
Ujú. Y si yo quisiera engañarla, como hay algunas personas que están ahí, o como a veces desafortunadamente lo intentan hacer ciertas personas recetando ciertos remedios o prácticas o técnicas, pues tómate esto y ya no te vas a sentir tan mal. Y es como, a ver, puedo prescribirte esto, puedo recomendarte el otro, pero no hay manera de que tú avances verdaderamente si no tienes el valor de llorar con el sentimiento que corresponde a estas pérdidas, sentir todos los sentimientos que están ahí acumulados, como puede ser miedo, quizás enojo con ellos, con la vida, en fin, todo un costal de procesos y emociones que hay que enfrentar, ¿no? Ujú. Esta es una manera en la que se utiliza mala espiritualidad o quieres ir a curarte con meditación o tomando ciertas ceremonias o haciendo ciertas técnicas para con una ilusión de dejar de ser humanos y estar felices siempre. Eso no existe. Así, muy fácil. No existe. Sí. Pero la otra es como utilizar, también que he visto mucho, utilizar argumentos espirituales para no hacer nuestro trabajo emocional en la vida y en las relaciones. O sea, como gente que descarta relaciones románticas muy fácilmente y te dicen, ay, no te apegues, ¿no? Si el desapego, pues es un estado espiritual muy avanzado. ¿Por qué te enamoraste de mí si aquí la onda es el desapego? O me he topado con gente que no quiere tener conversaciones difíciles en el trabajo, en las amistades y te dice, no, que Dios te bendiga, todo en paz, todo es perfecto. Este tipo de frases como todo es perfecto. Sí, en un plano no dual de la realidad, pero en otro hay mucho trabajo que hacer. Entonces sí, pues sí, claro, la espiritualidad también puede ser usada para escondernos un montón. Ujú. Y Me aquí, encantó esto de en un plano no dual, pero aquí somos duales. exacto. Exacto, o sea, claro, hay un estado de conciencia y todo es uno y sí, o sea, esto Mm. es cierto, pero págame el dinero que me debes, porque Pero no friegues. no todo es perfecto, ¿no? Ujú, Entonces, sí, hay como cosas muy concretas, o sea, sí, todo es perfecto, pero no puedes venir a gritarme cada vez que te enfureces ujú. Ujú. y cosas así, ¿no? Ujú. Ujú. Sí. Y ahorita no sé si es como, pues sí, yo lo que viví fue Ujú. que me di cuenta un tiempo que estaba como en esta búsqueda de la espiritualidad, pero ya en un grado que yo solita me empecé a dar cuenta que dije, ok, esto no es normal porque ni estoy llegando a ningún lado y solo lo estoy haciendo para no querer enfrentar mi realidad. ¿No? Ahorita que ponías el ejemplo de la pérdida, no es, en ese momento no tenía una pérdida de un ser querido o algo así muy tangible, pero era, no me quiero enfrentar a mi realidad. Y entonces, qué padre estar llena de cursos y de libros y de no sé qué y tratando de meditar, bla, bla, bla. Pero era un, literal, como que un refugio. Mm, Ujú. Los budistas tienen un término hermoso que es el refugio. Se vale tomar refugio. O sea, tomo refugio en mi maestro, tomo refugio en el conocimiento, pero no puedo vivir en mi refugio Exacto. y me mudarme a mi encanta, refugio. El sí, refugio es un refugio. O sea, Sí. me encanta. entonces puedo ir un ratito, tomar fuerza, respirar, descansar y luego tengo que volver a la vida. Esto es súper importante. Hay que tomar en cuenta que muchas de las cosas que escuchamos y que sí, la dijo Pema Chodron, la monja budista, y lo dijo Thich Nhat Hanh, y lo dijo el santo de la montaña shivaísta, pues justamente son conocimientos que han transmitido personas que tienen una vida monástica. O sea, que viven en un monasterio o en un templo con una vida de renunciamiento y esa no es la realidad del 98% de las personas que les están leyendo o escuchando en YouTube o yo qué sé, o sea, nadie tiene las condiciones de vida que tenía Krishnamurti o de Sadhguru, me explico, o sea, nadie es Sama y Bhagavan en un templo.
no es que sean inválidas, son inspiracionales. Estos seres están aquí en el planeta, claro, para elevar la vibración, para darnos otras ideas y experiencias de la realidad, pero no tienen hijos, ni cambian pañales, ni pagan los impuestos, ni nada de las cosas que nos tocan a nosotros, ¿no? Sí. Ujú. Qué bien acabas de explicar espiritualidad con los pies en la tierra. Sí, eso le iba a decir. Eso que es. Ya Literal. contestaste nuestra última pregunta, de hecho, que teníamos para ti. Sí. ¿Qué es espiritualidad con los pies en la tierra? Este nombre o segundo nombre que tiene Pachamamita, que es este proyecto que yo he creado. Antes era un lugar, pero después de la pandemia se volvió una plataforma digital. Vino por un viaje a Perú que yo hice ya algunos años y me di cuenta muy específicamente que sí, habemos muchas personas meditando y haciendo cosas hermosas y eso está maravilloso, pero el planeta sigue en mucha medida en una emergencia ecológica importante. Entonces, seguimos, por ejemplo, criando ganadería que se está acabando los pastizales del Amazonas y seguimos lanzando los desechos industriales a los mares y cada día se siguen extinguiendo por causa humana especies y se sigue taladrando el suelo y explotando los metales. O sea, entonces, sí está muy bonita nuestra espiritualidad, pero si no volteamos a ver que vivimos en un planeta que necesita de nuestro cuidado, nuestra reciprocidad, nuestro respeto, nuestro agradecimiento, vamos a entrar y ya estamos entrando, creo, a tiempos muy difíciles. Entonces, a mí me parece que es tiempo de dejar de estar volados y voladas. O sea, como... Ay, con todo respeto, pero he visto así como, no sé, técnicas que hacen que tengas contracciones orgásmicas y te suba la energía. ¿Y luego qué? Pero ahí vienes con tu botella de PET. O hablas con los ángeles, pero no hablas con tu vecina. O sea, no, es aquí y ahora en tu vida la práctica de todos esos preceptos espirituales. Entonces, espiritualidad con los pies en la tierra es una invitación a vivirlo de esta manera, ¿no? Ay, me encanta. Hasta se me puso la piel chinita. Ah, Y quisiera también complementar un poco lo que decía Lau, que hablaba de este bypass espiritual que yo les compartía, ¿no? Llegó un punto en el que medité y sentí mucho amor, pero antes de eso medité y lloré porque mi niña interior no tuvo la mirada que esperaba o no sé, o sea, creo que sí, quisiera que se vayan con esto de, al final espiritualidad implica pasar por ese camino de obscuridad donde ves pues lo que te dolió, lo sientes, le lloras, o sea, no es como solo llegar a un punto en el que ya todo está perfecto y no, o sea, incluso aún llorando todo eso va a seguir habiendo momentos en donde no todo está bien, ¿no? Pero ya, como dice Paola, hay algo que sabes que te sostiene. Entonces, sí. Ahora, lo que sí es que el amor sí puede abarcar todo. O sea, el amor sí puedo amar estas partes dolidas y heridas y carentes de mí y puedo amar lo bello y la paz y la espiritualidad en su lado muy luminoso. Entonces, creo que el amor es lo único que sí puede abrazarlo todo, tal y como dices, bueno, estaba mi niña ahí herida y la puedo amar y abrazar y mirar con mucha ternura. Como diría mi psicóloga, ese es el verdadero amor propio. Totalmente. Me encanta. Sí. Ay, no, pues encantadísima de toda esta conversación. Podríamos aquí seguir horas, pero bueno, también tu tiempo. Y solo nos gustaría hacerte la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados de si hoy te hablara tu cuerpo, ¿qué te diría? Si hoy me hablara mi cuerpo, bueno, me está diciendo gracias porque hoy en la mañana fui yo a terapia como paciente y traigo una gripa y me eché un llanto rico en mi terapia y saqué muchísimo. Entonces ahorita mi cuerpo está como en una, ay, gracias por hacer esto que hiciste. Ah, qué Y hermoso. también me diría, descansa un poquito más, por favor. Entonces, bueno, ya le haremos caso también.
Sí. Ay, te agradecemos el espacio sabiendo que tu cuerpo te pide descanso. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotras. Sí, pero mi integridad me pide también cumplir con mi palabra. Entonces, es un placer, perdón por los cambios de horario y muy contenta de estar aquí con ustedes. No, al contrario. Muchísimas gracias, Pau. Y les dejamos toda la información de tus redes para que vayan a ver tus cursos. Sé que tienes agenda llena de terapia 1 a 1, pero bueno, igual y podrán integrarse a cursos. Sí, por ahora no hay más espacios este año de terapia 1 a 1, pero justo pensando cómo poder seguir llevando beneficios reales, estoy dejando cursos sobre los temas que todo mundo llega en terapia individual a pedir. Entonces, cursos sobre cómo vivir amor verdadero en vez de relaciones de violencia y de abuso, cursos sobre cómo poner límites, en fin, por ahí están en la plataforma, en la página terapiaparallevar.com y también ahí pues en pachamamita.mamitatierra en Instagram pueden ver toda la parte que les digo de lo que salió del closet chamánico. Me encanta. Y les recomiendo ampliamente su podcast. También los dejamos en las notas del episodio, Terapia para Llevar. Gracias, sí, por ahí escuchen Terapia para Llevar en todas las plataformas. Muchas gracias. A ti, Pau. Un abrazo, Pau. Gracias, igualmente. Bye, bye. Bye. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como @tucuerpohablapodcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.